Dios le bendiga, hermano. Siempre uno no deja de estar un poco tenso cuando sabemos que tenemos que dirigirnos al pueblo redimido por la sangre de Jesús, al pueblo, a la iglesia, que son ustedes. Siempre pasa algo en el que va a presentar la palabra. No deja uno de tener ese ánimo, ¿no? Ese nerviosismo un poco. Hermano, lo que empezó en 2 de Corintios, hace ya varias veces que hemos estado aquí llevando el mensaje en esa carta, allá en 2 de Corintios 3, sobre los pasos de la vida transformada del Espíritu Santo y pasando por la vivencia de una vida transformada por el Espíritu Santo. Hoy vamos a culminar la serie sobre la vida transformada por el Espíritu Santo, viendo los frutos de una vida transformada por ese Espíritu en 2 de Corintios, capítulo 5, 1 al 21. Realmente fue algo que pues se hizo para que pudiéramos nosotros entender y así todos poder ver que el Espíritu Santo en nosotros nos ha hecho una vida nueva, una nueva vida. Por lo tanto, hemos determinado ahí algunos frutos, unos 6 frutos, que obviamente no lo vamos a ver poco a poco. Los 3 primeros frutos que vamos a mencionar tienen que ver con un compromiso de parte de nosotros como hijos de Dios, un compromiso. Y los otros 3 frutos que vienen son los que tienen que ver con nuestra perseverancia, cómo nosotros tenemos que mantenernos perseverando hacia esa vida cristiana. Por lo tanto, hermanos, vamos a leer el capítulo completo de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 1 al 21. Dice así la palabra de Dios. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por mano, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presente o ausente, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que le damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para lo que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos: reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado,
lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana por este momento que nos permite estar aquí, Señor, delante de tu iglesia para llevar tu palabra. Padre, enséñanos qué quieres que aprendamos hoy. Y te pido, Señor, que bendiga a cada uno de los que están aquí presentes. Tú sabes, Padre, el corazón de cada uno. Conoces, Señor, su vida. Te pido que bendigas a cada familia aquí también representada. Y que tú nos ilumines, Señor, siempre con tu palabra, que sale de tu boca, Señor, y no vuelve a ti vacía. Bendice a nuestro hermano pastor Clifford. Y ayúdalo, Señor, en donde esté con su esposa y su hijo. El hermano César también. Allá está en Darién. Bendícelos, Padre, nuestros pastores. Cuida de esta iglesia y ayúdanos, Señor, siempre a comprender tu palabra. Ilumínanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo 4, que habíamos mencionado aquella vez, termina algo interesante en el versículo 18, porque Pablo ahora está prosiguiendo con la exposición referente a las cosas, como dice el versículo 14, que dice, el 4:18, al no poner nuestra vista, es el versículo 4:18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y empezando con el capítulo 5, nosotros notamos algo interesante ahí, que Pablo nos asegura que existe una morada terrenal que es temporal. Esa morada temporal, que es nuestro cuerpo, es nuestra tienda, es una casa que prácticamente se descompone, una casa que tiene un tiempo limitado, en comparación con el edificio eterno que Dios nos está preparando para nosotros. Entonces, Pablo nos asegura que existe esa morada terrenal temporal. La existencia actual en ese cuerpo humano hay que tener en cuenta de que es vulnerable. Es un cuerpo que prácticamente se describe como esa tienda temporal, terrenal, que prácticamente tiene algo que realmente va a pasar, pasa el tiempo. Importante es ver que ya se expresa y nosotros vivimos ese tiempo temporal, esa tienda temporal por mucho tiempo. Pero importante saber que al final se va a destruir. Y entonces hay que ver que esa existencia actual puede ser destruida por enfermedad, puede ser destruida cuando venga el Señor. Y lo importante de todo esto es que la palabra tienda, y en el versículo 5.1 sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, esa tienda, la palabra griega o la palabra que se usa para eso es tabernáculo. Y es interesante saber que es la palabra eskené, que es la palabra tabernáculo. Un tabernáculo, como ustedes saben todo, era aquel santuario portátil que tenía todo lo necesario para que fuera adorado Dios. Eso era el tabernáculo. El tabernáculo era, en el tiempo de Moisés, cuando se hace, algo que se tenía que usar para adorar a Dios. Y eso es lo que nosotros vemos. La tienda que dice la Biblia, ahí que somos una tienda temporal, es un tabernáculo. Pero nuestra función es adorar a Dios. Pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros vemos Jesús llega a la tierra, allá en Juan 1:14, que dice que era el verbo y el verbo era Dios. Ese verbo en el capítulo 1, verso 14, dice que vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Dios, Jesús, habitó entre nosotros. Cuando Él habita entre nosotros, se usa la misma palabra, tabernáculo. Entonces, cuando Jesús llega a esta tierra, viene en forma de tabernáculo. Pero es importante saber que ese tabernáculo llegó al mundo y nadie lo adoró. Es el punto. O sea, a pesar de que nosotros somos tiendas, nosotros no adoramos. Y cuando Jesús vino como tienda, como tabernáculo, el mundo tampoco le adoró. Entonces nosotros vemos que el mundo o el pueblo judío no lo adoraba, no sintió ese
ese momento de adorar al tabernáculo. Y me gusta comparar que el lugar donde cuando Jesús se encontró con aquel ciego, en el capítulo 9 de Juan, aquel ciego de nacimiento, que fue sanado, allá vemos que él era un judío. Sin embargo, vemos que cuando Jesús, a ese judío que fue sanado, que le pusieron el lodo en los ojos y se fue a Siloé, regresó, vemos que él quería saber quién era el que lo había sanado. Pero se encontró con los judíos. Y los judíos le preguntaron cómo fue sanado, etcétera, etcétera. Y al final él le estaba diciendo que el que le puso lodo, pues le dijo que se fuera a limpiar y viniera y fuera sanado. Y vino así. Pero ellos no le creyeron. ¿Quién es ese? Sin embargo, vamos a ver lo que dice el capítulo 9, verso 35. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es? Hablando del ciego que ya veía. Él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Entonces dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Un judío había sido expulsado, sin embargo, al ver a Jesús, lo adoró. Él sí vio el tabernáculo. Es lo que queremos que nosotros vemos, que Jesús llega como tabernáculo, vive entre nosotros y nadie cree en él cuando llega. Por eso es importante y ver que esa tienda que nosotros estamos viviendo en este momento se va a destruir. Y Pablo sabe que tenemos entonces de Dios un edificio eterno. Ahí en el versículo 2, en versículo 1 dice, versículo 1, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y si nosotros vamos viendo el texto en sí, nosotros vemos ahí que de Dios tenemos un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y ahí se pinta entonces lo que es la existencia futura y del cuerpo que cree en Jesús, que se entrega a Jesús. Una casa, un edificio permanente, una gloria eterna. Realmente es interesante eso. Por eso que nosotros cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, ya no somos la misma persona. Somos una persona nueva, somos una criatura nueva, una nueva creación. Y esto es importante porque del cielo vino esa morada que nos revistió. El versículo 2 nos menciona claramente que este cuerpo, ahí dice, por mano eterna, viene un edificio, una casa no hecha por mano, eterna en el cielo. Y la intención coincide con Romanos 8:23. Allá en Romanos 8:23 el Señor le dice, y dice allá a los romanos, que nosotros estamos gimiendo, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Y Pablo le está mencionando aquí, y anhela tener esa habitación terrenal, esa habitación celestial, perdón, esta morada en el cuerpo, porque es un cuerpo donde vamos a recibir todos los creyentes. No estamos hablando ahí de una vida nueva que vamos a tener en el futuro. Estamos hablando de que del cielo cae un edificio nuevo para revestir nuestra vida y ser cambiado a una nueva persona. No sé si me explico. O sea, ahora somos criaturas nuevas. Ahora somos una persona nueva. Allá dice en 1 Corintios 15, 53, dice, porque es necesario que esto corruptible, esta tienda corruptible que tenemos nosotros, sea vista, o sea vestida, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces Pablo está hablando ahí de una especie de ¿qué? De una morada nueva, de algo glorificado que recibiremos de parte del cielo. Y esto es lo que la iglesia, y esto es lo que los creyentes debemos mostrar de lo alto, que estamos revestidos de lo alto. ¿Cómo demostramos eso? Si cada vez que nosotros vemos, nuestro cuerpo es débil, nuestra tienda es débil. Porque dudamos muchas veces de lo que tenemos en nuestro interior, el Espíritu Santo. Entonces Pablo se refiere
inclusive, de que ese comportamiento cristiano debe ser un comportamiento cristiano, una vestidura cristiana que tenga que ver con el carácter de Cristo. Tiene que ver con una vida integral, una vida que realmente represente lo que hemos creído. Y Pablo se lo menciona inclusive a los colosenses. Allá en Colosenses capítulo 3, 10, dice allá, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, exista, esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todo. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santo y amado, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces es algo que tiene que ver con nuestro carácter y en qué hemos nosotros creído. Interesante saber esto, porque Pablo enfatiza que esto de ser transformado y vivir en base a un cuerpo que ha sido puesto en nosotros, que no merecíamos, ¿eh? No merecíamos. Es como aquella persona que tiene su vestido y entonces le dan un abrigo y se lo pone encima. Ese abrigo es como ese vestido que viene de lo alto, ¿no? Que lo reviste. Entonces Pablo enfatiza que eso ha sido una iniciativa de Dios. ¿Por qué? Porque los creyentes, así como el pueblo de Israel, son o somos escogidos de parte de Dios. Somos escogidos, somos santos. Y eso significa literalmente que somos apartados. Por lo tanto, Dios nos viste y nos reviste para mostrarlo al mundo de que Él igual puede salvar a otras personas. Para que nosotros podamos ver que somos apartados. Pero obviamente esto implica no solamente el vestirnos con un vestido de lo alto de Dios. Es bonito tener un vestido. No, tenemos que vivirlo. Tenemos que demostrarlo. Obviamente eso implica que hay que vivir conforme a esa posición de santo. Hay que vivir en base a esa posición que somos de santo. Porque allá en primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido. Pero a ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio, algo que le pertenece solo al cristiano que confiesa y cree y tiene la marca del Espíritu Santo en su corazón. Solo el cristiano puede decir que es rey y sacerdote. Eso no lo podían decir los judíos. El que quiso confundir eso fue Saúl. ¿Y qué le pasó? Que quiso ser rey y sacerdote. Y no pudo. Dios no le permitió eso. Pero nosotros, con una nueva vestidura de parte de Dios, nos revistió, nos hizo santos para que fuéramos reyes y sacerdotes a la vez. ¿Qué honor tenemos los cristianos? ¿Qué honor tenemos lo que hemos creído en el Señor? Lo que hemos visto. Porque con esta tienda que tenemos no vamos a llegar a ningún lado. Por eso necesitábamos ser revestidos de parte del cielo. Hermanos, esto significa no estar desnudo. En el versículo 3 menciona claramente ahí, y una vez vestido, ¿qué dice ahí? No seremos hallados desnudos. Pero aquí viene la dureza del corazón del hombre, que vio el tabernáculo, aquel que vino, se hizo hombre, habitó entre los hombres, el Jesús en tabernáculo. No le creímos, muchos no le creyeron y todavía no le siguen creyendo. Ahora vemos que siguen desnudos. Muchas personas, dice la Biblia ahí, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. El estar desnudo es algo que me llamó la atención. Y traté de buscar esa parte. No es que nosotros vamos a estar por ahí sin ropa, no. El concepto lo encontré prácticamente en un contexto hacia Mateo 22:11, donde dice allá la parábola del banquete de boda. ¿Se acuerdan del banquete ese que el Señor salió, dice allá, hizo un banquete, invitó a muchas personas, pero todos le negaron ir a ese banquete?
Estoy haciendo una especie de resumen muy rápido. Es un pasaje bien largo, ustedes lo pueden buscar en Mateo 22, allá. Pero sin embargo, al no ser parte de ese banquete, Él le dice a sus siervos, Jesús le dice a sus siervos en la parábola, vayan a los caminos y busquen personas para que vengan a mi banquete. Y ellos salieron, y cuando el rey entró, versículo 22, 11, ve a una persona ahí que no vino vestida como vestidura de boda. Y dice, ¿y cómo tú entraste aquí si no tienes vestidura de boda? Y él se quedó callado, dice la Biblia. Y lo sacaron. Este es el concepto de estar desnudo. El de seguir queriendo estar viviendo en una tienda terrenal. Y no usar el vestido ni el edificio nuevo que el Señor le da. Hay personas que todavía quieren estar desnudos en el sentido de que quieren seguir contaminados, quieren seguir con el pecado, quieren seguir en la vergüenza de mostrar una tienda que se va a desbaratar o que se va a destruir y no hacer ni tomar la mano el edificio que Dios le está dando. Qué cosa, ¿no? Por eso es que es tan importante, y Pablo estaba diciendo eso a los corintios que tenían tantas tendencias que tienen ellos. Sin embargo, nosotros y muchas personas todavía hoy son muy religiosas, pero siguen vestidos de tienda temporal. Siguen siendo vestidos, siguen estando en una tienda que se va a destruir. Hermano, tenemos una gran responsabilidad y tenemos que tener la seguridad de nuestra esperanza. Por eso que ese primer fruto que nosotros que íbamos a hablar es la seguridad eterna en el cielo. Porque van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir situaciones difíciles, pero nosotros tenemos un edificio del cielo que nos está vistiendo actualmente. Eso es lo importante. No solamente la gente va a ver, tal vez no vea mi vida interna, porque nadie ve lo interno, pero va a reflejar lo que soy afuera. Cuando estábamos en farmacia, siempre había un dicho por ahí que fenotipo vemos, más genotipo no conocemos, para los científicos, ¿no? O sea, nosotros siempre vemos el exterior, no vemos el interior. Por eso que nuestra vida exterior tiene que estar compatible con nuestra vida interior. Porque la vida interior es nueva. Somos nuevos por dentro, hermano. ¿O no? Somos nuevos por dentro. Que seguimos siendo viejos por fuera y siendo débil por fuera es otra cosa. Porque este cartucho que dice que tenemos nosotros por fuera, al final se va a desbaratar, se va a destruir por un cuerpo glorificado. Y ese es el segundo paso, el segundo fruto. Solo el cristiano que toma la vestidura del cielo puede decir que tiene o va a tener un cuerpo glorificado. Solo ese. Y Pablo lo enfatiza en el versículo 4, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¡Wow! Gemimos. Pablo enfatiza ese anhelo de ser revestido. Pablo dice, yo quisiera estar así. Acuérdense que Pablo estaba encarcelado, pasando situaciones difíciles. Y muchos de nosotros también lo pasamos. Pero nuestro anhelo debe ser anhelar un cuerpo glorificado, una habitación revestido de lo celestial, un cuerpo glorificado que no esté sujeto a las limitaciones terrenales. Esto se enferma, hermano. Este cuerpo se enferma. Este cuerpo duele. Pero nosotros tenemos la esperanza de, dice ahí Pablo, gemir para estar buscando ese cuerpo celestial. Y nosotros vemos aquí algo interesante, que nosotros habíamos tocado en el capítulo 4, versículo 7, lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vaso de barro. El vaso de barro ese es en esta tienda de barro que se va a romper. Sin embargo, como ya hemos dicho que era insólito, como un
vaso de barro puede contener el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, dice la Biblia en Hechos 1:8, que es poder. Y sin embargo no se destruye ese vaso, pero estamos propensos a ser destruidos por enfermedad, por situaciones difíciles, por problemas. Pero la iglesia hoy en día necesita que ese espíritu, ese cuerpo glorificado es una promesa para el cristiano. Por eso es importante ver que a pesar de la vulnerabilidad, a pesar de las tentaciones, a pesar de las amenazas de muerte que se sufre en este cuerpo, Pablo desea ser revestido. ¿Estaremos nosotros deseando ser revestidos también? El versículo 5 dice, y el que nos preparó para esto mismo es Dios. El que nos preparó para esto. Dios mismo garantiza esa transformación. Dios mismo garantiza esa transformación y como garantía nos dio el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es para decir, ya tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el inicio de lo que va a ser un final feliz. No sé si me puedo explicar. El Espíritu Santo que está en el cristiano simplemente es una apertura de lo que va a ser para el futuro. Porque la Biblia dice allá en Colosenses 2:10 que nosotros en Cristo estamos completos en el Señor. ¿Por qué seguimos pecando entonces? Oye, si estamos completos. Oye, si ya el Señor tiene adentro de nosotros el Espíritu Santo. Y Pablo tenía una lucha. Pablo tenía una lucha porque dice, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Allá en Romanos 7. ¿Y qué problema? Porque dice Pablo, pero miserable soy. ¿Quién quitará de mí este cuerpo de muerte? ¿Dónde vamos a ir nosotros? Si prácticamente estamos encerrados en un cuerpo que cada día piensa en lo malo. Pero somos completos en el Señor. Tenemos el Espíritu Santo. Pero Pablo dijo la respuesta en Romanos 8:1. Dice Romanos, búsquenlo, por ahí lo tengo. Romanos 8:1. La respuesta que Pablo da, Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y dice la Biblia, la respuesta es, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque ese cuerpo tiene que ser glorificado. Hasta que no sea glorificado y se complete la obra, entonces nosotros sí vamos a estar libres completamente. Ya no va a haber pecado ni muerte que nos pueda afectar. Pero ahora sí estamos enfermos. Ahora sí nos enfermamos. Ahora sí sufrimos. Por eso, hermano, el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, somos preparados para la gloria eterna. Somos preparados. Ahora mismo usted está siendo preparado. Interior, del interior hacia afuera. Y esa es la garantía. La garantía que consiste en ser lleno del Espíritu Santo. Para que ya ahora experimentemos en esta vida algo de la futura vida que vamos a tener. Gloria a Dios. Por eso que nosotros tenemos que estar más preocupados por el cielo que por la tierra. Debemos estar más preocupados por lo que nos espera que por lo que tenemos aquí. Nosotros muchas veces queremos, a veces nos olvidamos de Dios por situaciones internas, por situaciones de nuestra vida terrenal. Pero lo más importante es velar que vamos a tener un cuerpo glorificado y que ni la muerte nos puede separar. Ya no va a venir, no va a haber muerte. Hermano, es importante que pensemos en esto. Miren lo que dice allá Efesios 1:13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fuimos sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Algo que dice, bueno, yo te voy a garantizar tu vida eterna. Yo te voy a garantizar. ¿Cómo? Ahí está el Espíritu. Ahí está el Espíritu Santo. No es una fuerza, es Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Yo te lo voy a dar como garantía.
Y no se va a apartar de ti hasta que tú seas transformado en una persona glorificada. Eso es lo importante. Y dice ahí, como garantía de nuestra herencia con mira a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Esta experiencia de la obra del Espíritu Santo en el presente forma parte de la gloria eterna y futura, hermano. ¿Cómo nosotros vemos al Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros lo vemos? ¿Cómo somos nosotros los creyentes? ¿Poseemos esa certeza que vamos a recibir esa gloria eterna? ¿O todavía estamos pensando en nuestra tierra terrenal? O en nuestra tienda terrenal. Esa tienda terrenal se va a destruir. Sea tarde o temprano. Esta esperanza de un cuerpo glorificado tiene un resultado en nuestras vidas. Esa esperanza de un cuerpo glorificado nos invita entonces a cuidar nuestro cuerpo físico. ¿O no? A cuidar nuestro cuerpo físico. Lo que pasa es que en Corintio había una tendencia, unas doctrinas raras. Acuérdense que Corintio tenía de todo. Estaban inmersos en situaciones gnósticas, por decirlo así. Pero todavía hoy existe como especie, que claro que no es cierto, entre comillas, un gnosticismo cristiano, por decirlo así. Y el gnosticismo estaba en el tiempo de allá, de los corintios, donde había una dualidad entre el cuerpo y el espíritu. Ellos decían que el cuerpo era lo malo y el espíritu era lo bueno. Y que no importa lo que yo le hiciera al cuerpo, no importa lo que le hiciera al cuerpo, lo importante era que el espíritu era que estuviera bien. Pero eso no es así, hermano. Ya lo dijimos antes. Lo que ve el mundo es el cuerpo, su actitud, su vida, su motivación, su santidad. Entonces no podemos decir eso, porque esta esperanza de un cuerpo glorificado, entonces nos tiene que ayudar, nos invita a vivir una vida nueva, un cuerpo y cuidar nuestro cuerpo. Porque dice el versículo 7, porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos. Nuestra vida es determinada por nuestra fe, hermano. Nuestra vida es determinada por la esperanza en esa vida nueva, en ese cuerpo nuevo que estamos esperando. Nuestra vida aún no es determinada por la vista, no. Son determinadas por la fe, porque algún día seremos transformados en un cuerpo nuevo. Por eso, hermano, solo por la fe y por la presencia del Espíritu, los creyentes vamos a recibir o estamos recibiendo esa primera expresión de gloria aquí en la tierra para poder entonces ser aplicada a la vida eterna. Por eso que es muy importante aquí no es ver para creer, sino creer para ver. Tenemos que creerlo, hermano, para poder verlo algún día, junto con el Señor, en gloria eterna. El tercer fruto que podemos ver ahí, que son los compromisos, son frutos de compromiso, hermano. La seguridad de la vida eterna, el tener un cuerpo glorificado y el obtener la recompensa de Cristo. Esta recompensa está amarrada también. El versículo 9 dice, por eso, ya sea presente o ausente, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Miren lo que es importante cuidar el cuerpo, porque el juicio que vamos a tener nosotros los cristianos, según el versículo 9, es de las obras que hemos hecho. Importante, hermano, entonces, porque los creyentes están confiados, porque los creyentes vamos a recibir un cuerpo glorificado, porque los creyentes vamos a tener una vida eterna. Pablo entonces quiere, en el versículo dice, debemos serle agradable al Señor. Y dice ahí, el versículo 9, por tanto, animados, el versículo 8, versículo 8, sí. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes en el cuerpo y habitar con el Señor. Por eso ya sea presente, ambicionamos agradar al Señor. Ambicionamos agradar al Señor. Todos debemos pasar por eso, por una prueba. Agradar al Señor. Por eso es importante, ambicionamos ser agradable al Señor. ¿Por qué dice Pablo, ambicionamos ser agradable al Señor?
Este verbo es philotimeomais, es un verbo que significa hacer de algo el propósito de uno. Es ir en pos del honor, es ser ambicioso, determinando, es conseguir con determinación algo de honor. Y se aplicaba al deportista. Ambicionaba ser agradable al Señor. Ambicionaba significaba ahí el concepto de esforzarse por conseguir un premio. Y eso es lo que hacen los deportistas. Y lo que hacen también los estudiantes universitarios. Se esfuerzan. O le dan el título así regalado. Bueno, algunos, ¿no? Algunos que son los que gobiernan por 5 años, a veces le reciben un título regalado. Nosotros no. Usted tiene que empezar una carrera y si usted no es algo ambicioso para conseguir ese título final, usted no va a pararse delante de una tribuna donde le van a dar un diploma y decir, usted ahora es un profesional. Con ambición se logra. Y más cuando la meta está cerca, usted ambiciona más. Asimismo nosotros debemos ambicionar ser agradable al Señor. Porque dice la Biblia ahí en 1 Corintios, no saben que los que corren en el estadio solo en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Y dice la Biblia ahí, corran de tal modo que ganen. Corran de tal modo que ganen. Nuestra carrera debe ser hacia la victoria. ¿O no? Si estamos en el camino del Señor, hermano, es porque vamos a ganar. ¿O no? Vamos a ganar. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Voy a tratar de ampliar el versículo, pero nosotros lo hacemos para conseguir una corona incorruptible. Nosotros tenemos que abstenernos para conseguir entonces una corona incorruptible. Por eso es importante ver que debemos ser ambiciosos en ese aspecto. No ambiciosos de cosas malas. Ambicionar ser agradable al Señor. Buscar conocimiento todos los días del Señor. Arrodillarnos todos los días a orar. Buscar siempre las cosas de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba. En eso debe estar el cristiano. Estamos más preocupados por lo que está pasando alrededor de nosotros. Que si Trump, que si el otro. Que si vino, que si las bases. No, hermano. Ponga la mirada en las cosas del Señor. Y ambiciones, porque vamos a tener que presentarnos ante Dios para recibir el premio. Para recibir premio. Y dice el versículo 9, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Antes dijimos que debíamos cuidar el cuerpo, ¿no? Por eso, el versículo 10 lo dice, porque vamos a dar cuenta de nuestras vidas. Por eso todas las personas, todas las personas, incluyendo los creyentes, todas las personas que estén vivas o muertas en el momento que Jesús venga a buscar a su iglesia, o el Señor venga, van a ser o tienen que compadecer, o tenemos que compadecer ante Cristo para ser juzgados. Así que usted no se va a escapar de eso. Los creyentes están en ese juego. Y es importante ver que porque Dios le ha dado el juicio solo a Jesús. Nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Es importante. Pero hay de aquellos que todavía no lo tienen. Hay de aquellos que todavía no lo tienen. Es importante en este momento ver y reconocer a ese Jesús como Salvador. Y pensar que todavía me hace falta tal vez esa parte. Pero es importante porque vamos a compadecer. Y si lo vimos como siervo, ahora lo vamos a ver como rey. Y importante aquí que dice en Hechos 10:42, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los salvos, de los vivos y de los muertos. Ni los muertos se van a salvar. El juez de los vivos y de los muertos.
Hermanos, por tanto, dice el versículo en 1 Corintios 4:5, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. ¡Wow! ¿Te está viendo? Por eso es importante saber y cuidar nuestra vida espiritual, cuidar nuestra carrera espiritual. No vaya a ser que al final no reciba lo que yo quería recibir. Porque dice, entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. ¿Cómo está mi vida espiritual? El juicio de Cristo, aunque sea así, sigue siendo un juicio justo, porque usted va a recibir lo que ha hecho. No como ahora. Yo cuando trabajaba visita médica, uno se mataba haciendo la venta por otro lado, pero entonces otros ganaban la comisión, todos ganaban la misma comisión, aunque no trabajara nada. Acá no. Aquí todos van a recibir conforme a sus obras. Y muy importante es la forma entonces en que vivimos para el Señor, cuidando nuestro cuerpo. Los pecados no van a ser juzgados porque ya los pecados fueron clavados en la cruz. Pero sí va a ser juzgado a nuestra ambición, el querer agradar a Dios. Va a ser juzgado nuestra motivación y va a ser juzgado nuestra fidelidad. Hermano, es importante entonces reconocer eso. Por eso que yo puse estos 3 frutos como un fruto de compromiso. Es un fruto de compromiso, porque usted tiene que poner de su parte. Los otros frutos que dijimos que eran un fruto de perseverancia, que es el de vivir en armonía con nuestros hermanos de la fe. Donde dice que la Biblia ahí en el capítulo 11, y quiero solamente decir ahí una palabra, dice ahí, por tanto, conociendo el temor del Señor. Todo lo que hemos estado hablando ahora, todo lo que Pablo trata de hablar desde el versículo 1 hasta el versículo 11, va a provocar cierto temor en el cristiano, porque ahora en adelante usted tiene que caminar por la línea derecha de la palabra de Dios. Porque dice ahí, por tanto, conociendo el temor del Señor. O sea, para algunos será temor, porque bueno, tenemos temor. Wow, el Señor. Pero para otros será terror. Y dice ahí, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos en las cosas de ustedes. Hermano, no debemos vivir para agradarnos a nosotros. Este es el momento para nosotros vivir en armonía con cada uno de nosotros aquí. Amándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros. Porque esa es la familia del Señor. Y más debemos usar nuestra propia vida agradando a Cristo. Que cada día de nuestra vida sea para agradar a Cristo que murió por nosotros. En Romanos 12, Pablo se lo dice a los romanos, tengan el mismo sentir que unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión, nunca paguen mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto a ustedes dependan y estén en paz con todos los hombres. Eso es vivir en armonía. También es importante vivir para Cristo y no para la carne. Pues ya lo dijimos. Porque la carne se va a destruir. Esta tienda que tenemos nosotros va a pasar. Y va a venir la tienda que va a revestir al cristiano. Por eso que el versículo 14 dice claramente, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe ¿a qué? A vivir, no para nosotros, sino por aquel que murió y resucitó en nuestra vida. El Espíritu Santo nos da vida nueva. Y el Espíritu Santo, al darnos vida nueva, nuestra vida no será igual nunca jamás. Por eso que el cristiano tiene que ser una persona diferente en actitud. Tiene que ser una persona diferente en comportamiento. Tiene que ser una persona diferente en tomar decisión. Tiene que ser una persona diferente en mostrar cariño, en mostrar sabiduría,
Que la gente diga, él es diferente, anda él, él te da buen consejo. Eso es importante. Pero cuando nosotros no nos diferenciamos dentro de la gente, algo está pasando. Por eso que nosotros somos responsables de esto. Los cristianos son nuevas criaturas desde su interior. Y el Espíritu Santo nos da nueva vida. Y por lo tanto, hermano, allá en Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, así anden en Él. Firmemente arraigados y edificados en Él. Y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Hay mucho tiempo. Ya, ¿ustedes creen que ya la vida, prácticamente el tiempo se está terminando? En el sentido de que están viendo muchas señales que Cristo viene pronto. Y este es un momento bien importante para poder definir cómo está o cómo va a ser mi compromiso ahora en adelante con mi vida espiritual. ¿Cómo va a ser mi vida ahora de oración? ¿Cómo va a ser mi vida de lectura bíblica? ¿Cómo va a ser mi vida ahora con los amigos, con mis compañeros? ¿Cómo va a ser mi vida ahora? No significa que usted ahora se va a meter en un hueco y ahí se va a quedar invernando para que ya, bueno, hasta que venga Cristo. No, es un reto que tenemos todos ahora. De demostrarle al mundo que somos luz y somos sal. Porque el mundo lo ve así. Entonces nosotros queremos que las personas nos vean como si realmente, no que brille la cara como brillaba en Moisés. No. Pero sí que sea algo que dé la pena de llegar ante una persona y decir, bueno, dame un consejo, necesito un consejo de ti. O ora por mí, porque estoy pasando por esta situación. Y sepan que el que ora en el trabajo es usted. Aunque sea el único. La gente le va a escuchar. Y por último, que para mí no es porque sea último, sea menos importante. El último fruto es el ministerio de reconciliación. Solo le toca al cristiano. Este es un fruto para nosotros. En el versículo 18 claramente lo dice. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo. Somos sus representantes aquí. Y algún día no va a estar la iglesia. La gente nos va a extrañar aquí en Ancla. Cuando ya no vea a nadie aquí. En nombre del Señor. Todos nos vamos ahí con el Señor. ¿O no? ¿Alguien se quiere quedar? Levante la mano. No. Como embajadores de Cristo hemos recibido ese ministerio de la reconciliación. Llevando ese mensaje de paz. Llevando ese mensaje de restauración del mundo. No allá afuera con pancartas, ni que voten a fulano. No, eso no es necesario eso. Dios nos atrae primero, nos reconcilió a nosotros. Dios borró nuestro pecado. 2. Y por último, Dios nos hace justos. ¿Qué necesitamos? Reconciliar al mundo. Mira, Dios te salva. Dios te hace justo. Dios perdona tus pecados. Y por eso dejamos de ser enemigos de Dios. Dejamos de ser extranjeros para Dios. Y por lo tanto ahora Dios nos reconcilió y nos da a nosotros ese privilegio ahora de llevar al mundo ese mensaje de salvación. Ese ministerio de la reconciliación. Como creyentes, hermanos, somos embajadores de Cristo, enviados con su mensaje todos los días hasta que esto termine. No es que tenemos tiempo de vacaciones, no es que tenemos tiempo para decir que bueno, hasta mañana, no, hasta que Dios venga a buscarnos. El embajador de reconciliación tiene esa responsabilidad muy importante. No debemos cumplir esta responsabilidad de forma liviana. Bueno, sí, yo soy embajador. No, yo soy embajador. Es como aquella persona que estaba en el avión y que el avión se iba cayendo. Y el piloto dice, oye, pero ¿dónde hay aquí un cristiano? Por lo menos ya viene cayendo. Y por ahí sale una manito y que... Sí, yo. Usted es cristiano, venga, importante, que ore por nosotros porque vamos a morir. ¿Usted es cristiano? Sí. Bueno, haga algo que hace la iglesia, haga algo. Y cogió el sombrero y empezó a pasar la ofrenda.
No seamos así, hermano. Seamos embajadores de la reconciliación. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Colosenses 1, 19 y 20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las cosas, las que están en la tierra o las que están en el cielo. Una gran responsabilidad para nosotros, ser embajadores. Es una gran responsabilidad. No tomemos eso con liviandad, no tomemos eso con así, como no me interesa. No, donde usted esté, no es solo sal y luz, sino que también es embajador. Un embajador que solo ve a Jesús desde lo alto. Y es el único que lo va a premiar por lo que usted está haciendo. No solo a la luz de la gente, sino también al oculto del mundo. Porque el Señor conoce nuestros corazones. Y Él sabe cuál es la intención de cada uno de nosotros. Tal vez nosotros no veamos eso, pero el Señor sí lo ve. Porque Él ve el corazón del hombre. Todos nosotros como creyentes tenemos ese privilegio, hermano. Si tiene a Jesús en su corazón, lo tiene también. Lo importante es que el que no tiene el Señor Jesús realmente lo busque y que lo reconozca como Salvador personal. Hermano, es importante entonces compartir todos los días el evangelio que nos toca hacer. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias en este momento. Gracias, Señor, por esta palabra que está escrita aquí en 2 Corintios 5. Que se ve claramente, Señor, las cosas que van a ser traídas para la iglesia. Esa esperanza de vida eterna. Ese cuerpo glorificado que nos espera, Señor, que anhelamos y gemimos para que sea para nosotros también, como dice tu palabra. Y poder recibir ese premio, Señor, ante tu presencia, de lo que hagamos con nuestro cuerpo. Importante, Señor, que eso sea un compromiso en nuestras vidas. Y así, Señor, podamos ser cristianos que amemos esta vida cristiana. Esta vida que a pesar de que es difícil y que estamos en esta tienda que al final se va a destruir, podamos confiar en ese edificio eterno que tenemos en los cielos. Gracias, Señor. Como dijo Pedro, ¿dónde iremos? Solo tú tienes vida eterna. Solo tú, Señor, puedes darnos lo que necesitamos. Y así como tú viniste a este mundo y viviste entre el mundo, dando esa vida eterna y sanidad a las personas, así tenemos nosotros ahora, te tenemos a ti en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Con esa llenura, Señor, de que algún día nosotros vamos a ver también la gloria eterna. Padre, cuida a tu iglesia. Cuida a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que los problemas y las dificultades no nos agobien. Hay cosas más importantes. Solo tu palabra nos ayuda a creer y a ser mejores cristianos. Porque todas las otras cosas pasarán, mas tu palabra no pasará. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.